Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a nuestra materia de auditoría de ventas. En esta ocasión vamos a hablar de la clase número 8 que corresponde al tema de auditoría de los vendedores. Y este tema es un tema muy amplio y además muy importante en el proceso de auditoría de las ventas, que es lo que nosotros estamos viendo, porque normalmente cuando encontramos una diferencia o una falla en el proceso de la venta o en la manera en que estamos generando la venta, de manera inmediata se la achacamos a los vendedores. Y resulta ser curioso porque todos nosotros seguramente hemos enfrentado a ese vendedor que tiene alguna estrategia para vendernos en la cual termina haciéndonos sentir mal o termina utilizando alguna estrategia que no es correcta. Y entonces nos quedamos con esta idea del vendedor o del agente de ventas y de manera inherente, cuando hablamos de un vendedor o cuando nos hablan de manera importante de un vendedor, nosotros pensamos o creemos que el vendedor está haciendo malas cosas, que el vendedor es el que se equivoca. A lo largo de esta clase vamos a ver que no precisamente el vendedor es el que se equivoca y qué tipos de errores pueden tener los vendedores. Vamos a empezar entonces conociendo qué es un vendedor. Nos dice la American Marketing Association, nos dice que un vendedor es una persona que está implicada en todo el proceso personal de asistir o persuadir a los clientes potenciales para que compren un producto o servicio para el beneficio mutuo del comprador y el vendedor. Algo interesante es que nuestro vendedor, como dice la American Marketing Association, debe de buscar un beneficio mutuo entre el comprador y el vendedor. Todos los productos que nosotros estemos posicionando, productos o servicios, a través de un vendedor, el vendedor debe conocer la necesidad del cliente, determinar que el cliente tiene una necesidad y entonces buscar un beneficio mutuo. El cliente va a satisfacer su necesidad y nosotros como empresa y vendedores vamos a satisfacer también la necesidad que tenemos de posicionar esos productos. Esta persona, como dice la definición, debe de asistir a los clientes, es decir, comentar los beneficios que tiene nuestro producto, asistirlos de manera importante y también los debe de persuadir. Es importante que logremos persuadir al cliente con las características que tiene nuestro producto y no tratemos de forzarlo a la compra. Esa va a ser la diferencia importante que debe tener un vendedor. El vendedor que nosotros necesitamos hoy en día necesita persuadir a los clientes a través de una asistencia que les va a dar, una asistencia personalizada. El vendedor del que nosotros teníamos idea, ese que prácticamente nos tiene que forzar a comprar un producto, ese vendedor ha desaparecido y no tiene por qué regresar a nuestras empresas. Vamos a hablar ahora que ya conocemos el término de vendedor, de la fuerza de ventas. ¿Qué es la fuerza de ventas? Resulta que la fuerza de ventas va a ser un equipo de ventas que va a trabajar en conjunto, tiene varios vendedores y también va a tener una parte de administración de los vendedores. Esta parte es importante que le tenga la empresa. Entre más desee yo posicionar mis productos o servicios en un mercado, mucha mayor será la fuerza de ventas que yo necesito tener. Es decir, el equipo o el número de vendedores que van a estar interactuando con los clientes, con el mercado, con todas las actividades importantes de la empresa, con la intención de lograr y posicionar las ventas. La fuerza de ventas va a actuar como punto de enlace entre la empresa y los clientes actuales y los clientes potenciales. Por un lado, la fuerza de ventas va a representar a nuestra empresa. Es además un punto importante porque son ellos los que van a representar de manera directa ante el cliente a la empresa. Pero por otro lado deben de cumplir esta actividad que decíamos, deben de asesorar y aclarar las dudas del cliente, logrando el beneficio mutuo que nos interesa. Tanto el cliente como la empresa tienen que salir beneficiadas de esta relación y tenemos que obtener una buena relación que nos produzca una ganancia a ambos. Estamos generando una relación, lo que conocemos en la parte administrativa, como ganar-ganar. Siempre vamos a ganar tanto en la parte de las ventas como en la parte de nuestros clientes. Para empezar a administrar la fuerza de ventas, lo que nosotros tenemos que hacer es organizarla. Y es muy común que lo organicemos por los 4 niveles que ustedes ven en su presentación. El primer nivel es organizarla a través de los territorios. ¿Cómo vamos a organizar una fuerza de ventas a través de los territorios? Es muy sencillo. Seguramente ustedes han escuchado que tenemos fuerza de ventas de la zona norte, de la zona sur, de la zona este, de la zona oriente. Bueno, es una forma de organizarlas. Ustedes definirán o la empresa definirá qué tipo de zonas y de territorios está teniendo para organizar nuestras ventas. La intención que tiene esta parte es que nosotros podamos comprender cómo se está organizando una venta, qué características tiene un vendedor para que posteriormente yo pueda auditarlo y pueda conocer qué está haciendo bien o qué está haciendo mal el vendedor dentro de este proceso. Ya que lo tengo organizado por territorio, ojo, también lo puedo dividir por zonas. Vamos a suponer que lo vamos a dividir por zonas importantes en el país,
En México hablaremos de la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y la Ciudad de Monterrey. Es una manera también de dividirlo como territorio. Si hablamos de unas ventas globales, lo podríamos dividir por continentes: Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía. Lo podemos dividir de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. Otra forma de dividirlo es de acuerdo al producto. Mi empresa, en el plan de marketing, ese que hablábamos algunas clases anteriores, probablemente va a tener un portafolio de productos. Se le llama portafolio de productos a esos productos diferentes que cumplen necesidades diferentes del cliente. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, como Coca-Cola, encontraremos que tiene un portafolio de productos muy amplio. Tiene refrescos de varios sabores, tiene el refresco Coca-Cola normal, tiene sus refrescos de dieta y hoy en día tiene hasta productos como agua natural y algunos otros productos. Ese portafolio de productos lo puedo dividir y puedo comenzar mis ventas de acuerdo al portafolio de productos. Es decir, la fuerza de ventas se puede dedicar solo al producto de Coca-Cola, otra fuerza de ventas a los productos dietéticos, otra fuerza de ventas a los productos de sabores y otra fuerza de ventas, por ejemplo, al agua natural. Esa es la manera en que yo voy a dividir o organizar la fuerza de ventas a través de mis productos. También lo puedo dividir de acuerdo al mercado. ¿A qué tipo de mercado me tengo que dirigir? ¿O qué tipo de mercado es el que le interesa a mi producto? Si yo encuentro que mi producto le interesa a dos segmentos de mercado, por ejemplo, encuentro un segmento de gente joven entre los 20 y los 25 años que le interesa tener mi producto con ciertas características, lo puedo dividir por mercado y mi fuerza de ventas aplicará estrategias específicas a ese mercado. Si por otro lado encuentro que tengo otro mercado donde las personas que se interesan por mi producto tienen una edad mayor y características diferentes, puedo dividirlo para que también mi fuerza de ventas se enfoque a ese segmento de mercado. Podríamos hablar de personas de más de 50 años. Tengo dividido de acuerdo a los mercados que yo voy encontrando. Es importante que estos mercados sean mercados potenciales. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se encuentran en un mercado o si la fuerza de ventas se encuentra en un mercado que es muy pequeño y que realmente no es potencial y hacemos toda una estructura de nuestra fuerza de ventas para atender ese mercado, no vamos a tener éxito y vamos a perder a nuestra fuerza de ventas en un esfuerzo que no nos va a llevar a producir un beneficio o una ganancia económica. Y finalmente lo vamos a dividir por complejidad. De acuerdo a nuestro portafolio de productos, vamos a encontrar productos que son más complejos de posicionarse, productos que pueden ser más específicos o más técnicos. Entonces yo deberé tener una fuerza de ventas que pueda atender a este tipo de productos que son más complejos, más específicos. Esta fuerza de ventas tendrá características técnicas específicas. Hablemos de una empresa, una farmacéutica que se dedica a vender ciertos productos que son totalmente específicos o complejos. Necesitaré yo tener a un agente de ventas, a una fuerza de ventas que pueda atender de manera directa esta división por complejidad y que tenga los elementos técnicos para poder posicionarnos este producto. Esas son las maneras en que vamos a organizar a la fuerza de ventas. Les repito que la intención de que estemos analizando cómo es una estructura de la parte de ventas o de la administración de ventas es precisamente conocer los elementos básicos con los cuales nosotros vamos a poder desarrollar una auditoría al área de fuerza de ventas o a nuestra fuerza de ventas. En esta clase vamos a ver específicamente cómo se administra o cómo se realiza el proceso de ventas en la fuerza de ventas, en nuestra fuerza de ventas, y posteriormente veremos qué es lo que tenemos que auditar de cada uno de los puntos que estamos mencionando. Vamos con los objetivos de la fuerza de ventas. En estos objetivos es muy importante determinar la cantidad estimada de ventas que debemos generar en determinado periodo. Es una parte muy importante del proceso o de la auditoría de ventas y del proceso de ventas. ¿Por qué es muy importante? Porque en esta parte vamos a determinar cuánto se debe vender, cuánto nosotros necesitamos o cuánto queremos vender. Y es una parte compleja porque las empresas hacen estudios costosísimos. Podemos hacer un estudio de investigación de mercado, un pronóstico como lo vimos en clases anteriores, una estimación, podemos entrevistar a nuestros vendedores. Hay empresas que deciden contratar, por ejemplo, una consultoría para que les asesore con este tipo de objetivos. Me interesa saber cuánto necesito vender. Y ese objetivo, independientemente de todas las estrategias que yo pueda generar, es realmente muy importante y debe tener características que también nosotros ya hemos platicado. Las características de todos los objetivos, tanto de la fuerza de ventas como de cualquier parte de las ventas o de la administración de ventas, deben de ser cuantificables.
algo que es importante es que si yo genero un objetivo, este objetivo pueda ser cuantificable. Es decir, lo pueda medir. Hay un parámetro de medición. Si no tengo un parámetro de medición, simple y sencillamente no vamos a poder decidir si hemos llegado y conseguido nuestro objetivo o si todavía nos encontramos en camino al objetivo o si no cumplimos con nuestro objetivo. Entonces, la primera característica que deben tener nuestros objetivos es que puedan ser cuantificables. La otra característica será que sean factibles, es decir, que los podamos realizar, que la empresa tenga la capacidad económica, financiera, de fuerza de ventas y del apoyo que necesitamos para realizar nuestros objetivos. Si yo a un solo vendedor le pido que posicione 2 millones de productos en un periodo, prácticamente sería imposible para este vendedor realizar esa actividad. Ese objetivo no sería factible y como no es factible no lo podemos analizar. Necesito que mis objetivos sean factibles, que también sean específicos, es otra de sus características importantes, es decir, que tengan y sean totalmente específicos en qué va a vender. ¿Cuántos productos de qué portafolio, de qué características son los que tiene que posicionar, en qué mercado, en qué zona, en qué sector? Ustedes se darán cuenta que después de la organización que hemos hecho por zonas o por territorios, por productos o por alguna de las características que ya mencionamos, ustedes se darán cuenta que podemos dividir a nuestra fuerza de ventas y que no toda la fuerza de ventas tendrá la misma capacidad. Esto significa que un vendedor que trabaja en zona norte no venderá lo mismo que un vendedor que trabaja en zona sur. Y entonces mi objetivo se debe de adecuar tanto al de zona norte como al de zona sur. Debe ser factible y debe ser totalmente específico. ¿Cuánto quiero que esta fuerza de ventas, estos dos vendedores, este grupo de vendedores, genere de ventas en la zona sur? Que será diferente a lo que va a generar el mismo grupo de vendedores o otro grupo de vendedores en la zona norte. Eso dependerá de las características del contexto de lo que nosotros veamos en nuestra empresa. Finalmente, la última característica, y no por eso menos importante, será que nuestros objetivos sean flexibles, es decir, que los podamos modificar de acuerdo al contexto y al entorno en el que se desarrolla la empresa. Hemos platicado de si sucede un evento que está fuera de nuestro alcance y que nosotros no podemos argumentar o no podemos controlar, en ese momento tenemos que hacer que nuestros objetivos se vuelvan flexibles, con la intención de seguir generando y produciendo cosas productivas para la empresa y generar esa relación ganar-ganar en donde va a ganar el comprador o el cliente y va a ganar la persona que está haciendo la venta, es decir, la empresa para la que estamos nosotros trabajando. Ya que conocemos los objetivos, vamos a hablar de las aptitudes del vendedor y estas aptitudes son muy importantes. Seguramente en esta parte es donde nosotros recordamos a un mal vendedor. Vamos a platicar que las aptitudes son 3, la inteligencia, la memoria y la personalidad. Son las 3 aptitudes más importantes. Dentro de la inteligencia necesitamos que nuestro vendedor tenga inteligencia matemática. Lo que está haciendo nuestro vendedor es un proceso de compra-venta en donde necesitamos manejar números. El cliente está interesado en el producto, pero también está interesado en el valor y el precio que tenga el producto. Entonces necesito que el vendedor tenga una habilidad matemática. A través de esa habilidad matemática, utilizar los elementos que la empresa le ha dado para convencer y persuadir a nuestro cliente. ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando las promociones, los descuentos, utilizando una comparación de precios entre productos sustitutos o similares al que está ofreciendo. Será importante que tenga una inteligencia matemática y que lo pueda desarrollar. Si nuestro vendedor se dedica, por ejemplo, a posicionar créditos, la inteligencia matemática tiene que ser aún mayor, porque el cliente va a comparar de manera real las variables matemáticas que le ofrece una empresa, otra empresa y otra empresa. Entonces será importante que este vendedor tenga una capacidad matemática muy importante. También va a ser importante su inteligencia verbal, que el vendedor tenga una inteligencia y una manera de convencernos, que tenga la capacidad de expresarse. Si encontramos a una persona que es muy buen vendedor y que no tiene la capacidad de expresarse, seguramente no va a poder posicionar el producto como nosotros lo deseamos. Necesitamos que este vendedor tenga inteligencia verbal. Y con la inteligencia verbal también es prudente decir que un vendedor no es aquella persona que busca forzar a través de utilizar ciertas palabras o cierto lenguaje a las personas a generar una compra. Es una persona que también con su inteligencia verbal puede persuadirnos, lograr que hagamos la compra sin forzarnos y sin volverse ofensivo el tipo de lenguaje que pueda utilizar. También necesitamos que genere un razonamiento inductivo y lógico.
tenemos que ver que el vendedor tiene que tener la capacidad de razonamiento lógico y deductivo de qué es lo que necesita el cliente y qué no necesita el cliente. También entender que habrá productos que nuestro cliente no necesite en ese momento. Y también entender que habrá productos que rebasen la capacidad económica que tienen los clientes. Entonces, si nosotros no tenemos ese razonamiento inductivo y lógico de percatarnos qué está sucediendo, vamos a entrar en una complicación. Estas son las aptitudes que necesita el vendedor en la parte de inteligencia. Mi vendedor necesita ser inteligente en la parte matemática, en la parte verbal y en su razonamiento inductivo y lógico. Ya que nuestro vendedor cumple con estas tres o esta aptitud en sus tres diferentes gamas, vamos a ir con la memoria. Es muy importante que una aptitud del vendedor sea la memoria. La memoria es recordar a los clientes. Y al tiempo que recuerdo a mi cliente, recuerdo la necesidad que tiene el cliente para poderla satisfacer. Muchos de los clientes que están haciendo la compra de un producto o servicio son clientes que primero van, observan ese producto o servicio, lo conocen, piden información acerca del producto o servicio. Platiquemos en específico de un ejemplo. Cuando nosotros vamos a comprar un automóvil nuevo, seguramente nos acercamos a la empresa que vende estos automóviles, a la distribuidora automotriz, y hablemos de una empresa, pongámosle que es Ford, nos acercamos a nuestra distribuidora Ford más cercana y lo primero que hacemos es conocer el producto. ¿Qué características tiene el producto? Y necesito que el vendedor, mi agente de ventas, le dé toda la información necesaria al cliente. Tal vez en ese momento no logre persuadirlo de la compra. Sin embargo, un proceso de compra, aparte del trabajo que hizo el vendedor, va a tener que hacer un trabajo nuestro cliente. El cliente saldrá pensando si me conviene el producto, no me conviene, y analizará y hará una comparación forzosamente. En esa comparación, puede ser que el cliente seleccione nuestro producto como el mejor y regresará con el vendedor. Entonces será muy importante que el vendedor tenga la capacidad de recordar qué está sucediendo, qué está pasando, qué necesidades tenía ese cliente, por qué el cliente se acercó, qué le interesaba al cliente del automóvil que estaba comprando en cuestión, qué características son importantes para el cliente. A través de estas características que son importantes y de este recordar a través de mi memoria lo que el cliente necesita, seguramente será mucho más fácil para el cliente adquirir el producto. Generará más confianza en el agente de ventas y en el vendedor. Es muy importante que en esta memoria también me acuerde, como vendedor, de lo que dije y lo que voy a decir, y no cambie las versiones porque el cliente se puede ir confundido. Y puede hacer en esta parte que el cliente se desanime en la compra que hasta un momento antes había decidido. Entonces será muy importante como una aptitud del vendedor que tenga memoria. Y finalmente, una de las aptitudes más importantes es la personalidad. Necesito en la parte de personalidad que genere un amplio y estricto sentido de responsabilidad. Necesito una persona responsable. Nosotros nos encontramos que muchos de los vendedores trabajan por una meta, un objetivo. Y yo le pido a mi vendedor que al mes me posicione una cantidad específica de productos. Él durante ese mes es responsable y los posiciona, pero resulta que una semana antes de que cierre el mes, él ha cumplido su meta. Y a partir de ese momento ya no se presenta a trabajar. Nos dice que está realizando un trabajo constante, pero nos está engañando. Yo necesito que mi vendedor tenga un amplio sentido de responsabilidad y siga generando esas ventas que son tan importantes para la empresa, sin importar que haya cumplido o haya logrado su objetivo o no lo haya logrado. Después de que tiene un amplio sentido de responsabilidad, también será importante que lo aplique a los clientes. Si al cliente le estamos diciendo que nuestro producto cumple con ciertas características, es importante que el producto tenga las características. En ocasiones, el vendedor o nuestro agente de ventas, con tal de posicionar un producto, puede llegarle a mentir a nuestros clientes. Y nuestros clientes no van a decir, Juan Pérez, vendedor de la empresa X, me ha mentido y jamás le volveré a comprar a Juan Pérez. Lo que pensará el cliente será, la empresa X me mintió y jamás le volveré a comprar a la empresa X. Entonces es muy importante que nuestro vendedor tenga un amplio sentido de la responsabilidad. Se dé cuenta del alcance que tiene que él sea responsable en todo el proceso y desarrollo que está haciendo de posicionar un producto. También será importante que sea creativo. En ocasiones las personas buscan un producto con una necesidad, que a lo mejor nuestro producto no satisface, no está desarrollado para esa necesidad, pero que sí puede cumplir o sí nos puede ayudar. ¿Cómo vamos a convencer o a persuadir al cliente de que nuestro producto es el adecuado? A través de la creatividad. Si nuestro vendedor utiliza creatividad para convencer al cliente, seguramente el cliente se irá más contento. También una creatividad para posicionar producto. Si mi vendedor se para en una esquina
de una plaza comercial y se da cuenta que no está posicionando el producto, su creatividad le permite tomar otro lugar o otra posición en donde a lo mejor haya más tráfico de personas, más tráfico de gente que necesite esos productos y a los cuales yo les puedo posicionar. Necesitamos que tenga una autoestima alta, es decir, que él mismo se quiera y se comprenda para que pueda además convencer y hacer ese trabajo de persuadir a las personas. La autoestima alta es importante, pero también será importante considerar que no necesita una persona egocéntrica que piense que la única decisión o lo único importante es lo que él nos está mencionando. Sí debe tener una autoestima alta, pero también debe comprender las necesidades que estamos teniendo todos en este proceso que estamos generando. Él es una pieza fundamental para nuestro proceso de ventas, pero también la administración de ventas, la gerencia general y todas las áreas de la empresa están interactuando para que él pueda hacer este tipo de actividades o este tipo de posicionamiento. Necesita un vendedor sociable. Una característica importante es que el vendedor tenga la capacidad de sociabilizar, sobre todo con nuestros clientes. Esa capacidad nos va a permitir vender más porque conocerá más al cliente. Y entre más conozca yo al cliente, entonces mucho más capacidad o más opciones tengo de posicionarle diferentes productos de acuerdo a las necesidades que el mismo cliente me ha contado. El vendedor tiene que generar una relación más informal con nuestro cliente, una relación de confianza, en donde el cliente le empiece a confiar sus necesidades sin darse cuenta y el vendedor tenga la capacidad de interpretar esas necesidades y solucionarlas con algún producto que tendremos dentro de nuestro portafolio de productos. Y finalmente necesito que mi vendedor tenga una necesidad de logros y de recompensas. El área de ventas y sobre todo en la fuerza de ventas estará administrada, lo veremos más adelante, estará administrada por conseguir logros y obtener recompensas. Necesito una persona que le guste ponerse metas, conseguir las metas y obtener evidentemente una recompensa de ese proceso de conseguir las metas. Esas son las aptitudes que debe tener nuestro vendedor y con esas aptitudes nosotros podríamos empezar lo que es el proceso de ventas dentro o nada más en la parte, es importante que lo consideremos así, nada más en la parte del agente de ventas. ¿Cómo el agente de ventas va a influir en el proceso de ventas? ¿Qué proceso de ventas tiene que hacer el agente para posicionar un producto? Y vamos a empezar con varios puntos importantes. En el primer punto, vamos a empezar con una prospección. Y valoración. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Bueno, nuestro agente de ventas lo que tendría que hacer en su primer punto de prospección y valoración sería identificar a los clientes interesados y clasificar a los clientes potenciales. Me interesa quiénes están interesados en mi producto y de estos que están interesados, quiénes son los clientes potenciales. ¿Qué significa esto? Significa que habrá muchas personas que van a estar interesadas, muchísimas personas van a estar interesadas en nuestros productos, en nuestro portafolio de productos, pero solo algunos serán clientes potenciales, es decir, clientes que cumplen con las características necesarias para poder utilizar o comprar nuestro producto. La parte de prospección y valoración es muy importante. En esta parte vamos a ir buscando a las personas que están interesadas y las vamos a ir identificando. Ya que tenemos nuestra prospección y valoración bien definida, vamos al siguiente paso. Lo que tiene que hacer nuestro vendedor será una preaproximación. Aquí se va a preaproximar ¿a quién? Evidentemente al cliente. ¿Y cómo va a ser esta preaproximación? Tiene que conocer lo máximo o las máximas características posibles de nuestro cliente. Tiene que identificarlas de manera importante. Si estamos hablando además de que nuestro vendedor está posicionando el mismo producto a un segmento de mercado muy parecido, probablemente la aproximación sea muy sencilla, porque todos tendrán las mismas características de este desarrollo, de esta situación que nosotros hicimos en la prospección y valoración para poder posicionar un producto. Ya que nos preaproximamos y conocemos las necesidades de nuestros clientes, vamos a ir al paso número 3. Aquí vamos a realizar lo que se conoce como una aproximación, es decir, ya me voy a aproximar de manera directa a nuestros clientes. ¿Y cómo voy a hacer esta aproximación? Bueno, voy a determinar cómo entrar en contacto directo con el cliente y además
al tiempo que entro en contacto con el cliente, generar una buena relación. En este punto será importante que nosotros tengamos siempre una buena relación, sobre todo con nuestros clientes. Si nosotros perdemos la buena relación, estamos o vamos a perder al cliente. Debemos recordar que este proceso es un proceso muy importante porque los clientes además están en un momento en el que tienen el poder para decidir qué compran y qué no compran. Y ese poder se genera a través de una buena relación. Si el agente de ventas desde el principio genera una buena relación, llevamos un punto a favor en la selección o en la elección del cliente de un producto. Si no generamos una buena relación en esta aproximación, seguramente el cliente no regresa. Y ustedes tendrán muchos ejemplos de esto que les platico. Seguramente si ustedes se acercan a comprar un servicio y el vendedor que los atiende los trata de mala manera, no les explica o trata de utilizar algún tecnicismo que no podamos entender, pues nosotros simple y sencillamente no hacemos la compra. ¿Por qué? Porque no hubo una aproximación y no se generó una buena relación. Hace poco tuve una experiencia en donde seguramente a ustedes les ha pasado ir a alguna de estas tiendas donde venden productos de ferretería para arreglar nuestra casa y el famoso Do It Yourself. Y cuando llegas y pides un producto, es importante que como nosotros no tenemos los conocimientos técnicos, alguien te asesore. Si la persona que te asesora, en lugar de asesorarte, te habla de tecnicismos y te dice cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un tornillo y una pija y que tú no lo puedes comprender, seguramente en ese momento nosotros saldríamos corriendo de la tienda. Es importante entonces que esa aproximación directa con el cliente genere una buena relación, para que a través de esa buena relación nosotros estemos convencidos de la compra. Vamos con el siguiente paso y vamos a encontrar que en el paso número 4 nosotros vamos a tener la presentación y demostración. En esta parte de presentación y demostración, lo que nosotros vamos a hacer, o lo más importante, es presentarle y demostrarle el producto. Vamos a ir sobre nuestro producto. Y si nosotros platicamos de un ejemplo real, por ejemplo, una distribuidora de automóviles, en esta parte seguramente nos ofrecerán una prueba de manejo en donde el cliente se puede subir al volante del automóvil y vivir la experiencia de manejarlos. Hay una nueva teoría o hay una teoría reciente, sobre todo en Europa, que nos habla de un marketing experiencial, de un mercadotecnia experiencial, que significa que el cliente viva la experiencia, sienta la experiencia de vivirlo y a través de esa experiencia se convenza de que el producto que necesita es ese que le estoy ofreciendo. Seguramente si nosotros nos subimos un automóvil Ferrari último modelo y lo manejamos, después de esa experiencia salga yo totalmente convencido de que es el producto que yo necesito. Es lo que yo estaba buscando. ¿Qué experiencias estamos viviendo? De todo tipo. Las personas buscan experiencias. Cuando vamos a un supermercado y consumimos algún producto y las famosas pruebas, estamos viviendo la experiencia de consumir ese producto. Y a través de esa experiencia nosotros decimos, sí nos gusta el producto. Es importante que lo pueda demostrar a mi cliente y que además todas las características que le conté se vean representadas aquí. Si a nosotros llegamos a esta agencia de autos y nos dicen es que el auto se estaciona solo, y es que tiene un sensor de movimiento, y es que tiene un excelente sistema de sonido, será importante que en la presentación y demostración el objeto, en este caso el carro, cumpla con todas esas características. Si no las cumple, el cliente se irá decepcionado. Será importante que nuestro agente de ventas en esta presentación y demostración no genere falsas expectativas. Vamos a ir con el punto número 5. En donde vamos a llegar a una parte importante del proceso que está haciendo nuestro agente de ventas. En este punto número 5 vamos a encontrar el tratamiento de las objeciones. Y es muy común además, cuando nosotros hablamos de un proceso de venta, encontrarnos con esta palabra, las objeciones. ¿Cómo vamos a entender las objeciones? ¿Qué es una objeción y cómo tiene que actuar el vendedor en busca de esta objeción? Y vamos a platicar muy rápido cómo lo tiene que hacer. La objeción es cuando nuestro cliente encuentra algo que no le gusta de nuestro producto y nos dice, no me lo voy a llevar porque tu producto no cumple con estas características. Lo más importante que tiene que hacer el vendedor es detectar si la decisión que ha tomado el cliente es una decisión final o si nos está generando una objeción.
para que yo le diga si el producto cumple o no con las características. Si la decisión es final, el consejo más sano es que busquemos otro cliente. ¿Por qué? Porque podemos agredir al cliente y podemos generar además una mala idea o una mala presentación de nuestra empresa y de nuestro producto. Si nos damos cuenta que es una objeción y que nosotros tenemos las características necesarias para con argumentos sólidos convencer de que la objeción que nuestro cliente tiene es incorrecta, entonces lo puedo hacer. Tiene que ser con argumentos sólidos. Para eso tengo que hacer las actividades que tiene su presentación. Tengo que averiguar, clarificar y reflexionar sobre las objeciones del cliente. ¿Qué tengo que averiguar? ¿Cuáles pueden ser las objeciones más importantes? ¿Qué características tiene esa objeción que ellos me están dando? Luego las tengo que clarificar, tengo que tener la habilidad de clarificar sus objeciones, es decir, tener en cuenta que yo tengo los elementos necesarios, los argumentos sólidos para poder clarificar esto y hacer reflexionar al cliente, que sería la última parte, en que la objeción que él me está dando no es correcta. Si nosotros nos encontramos con una objeción, tenemos los elementos, hemos averiguado, clarificamos y hacemos que nuestro cliente reflexione y aún así el cliente no está convencido de hacer la venta, entonces no son el manejo de las objeciones que tenemos. Puede ser que este cliente no esté dentro del segmento de mercado que nosotros habíamos planeado o que simple y sencillamente no esté convencido de hacer su venta. Y entonces en ese momento también será importante entender que no vamos a hacer nuestro cierre de venta, que precisamente es el paso que sigue. El paso que sigue nos habla de un cierre. Ya que nosotros respondimos todas sus objeciones, si es que las hay, la intención es que a través del paso número 4, de la presentación y demostración de nuestro producto, ya no existan las objeciones. Pero si llegan a existir las objeciones, iremos a la parte del las solucionaremos para pasar a la parte del cierre. ¿Qué vamos a hacer en la parte del cierre? Lo más importante, el cierre de la venta. Es el momento en el que nosotros vamos a generarle al cliente, le vamos a decir al cliente, aquí está tu producto, y lo intercambiamos por ese beneficio económico que estamos obteniendo del producto. El cliente se va a ir muy feliz. Pareciera que hasta ahí termina el proceso de la fuerza de ventas en la generación de una venta. Sin embargo, hoy en día está de moda y es muy importante que consideremos un punto más. Este punto más es el punto número 7 y nos va a hablar de un seguimiento. Algunas empresas le llaman un tratamiento post-venta, es decir, después de la venta. ¿Qué tengo que hacer yo como vendedor? Yo logré generar una confianza en el cliente. El cliente confía en mí y yo le tengo que hacer un seguimiento a lo que él ha tenido de experiencia con nuestro producto. Sobre todo en la parte de si el producto fue recibido o no. Supongamos que trabajamos con una empresa en la cual yo le digo, sí, ya me hiciste el cierre de venta y ya obtuve el beneficio económico, pero tu producto te lo mando en una semana o en 2 días. Y resulta que este cliente no tiene su producto. Yo tengo que darle un seguimiento como vendedor para saber si ya fue recibido el producto. Si nosotros encontramos que el producto no ha sido recibido por nuestro cliente va a estar muy molesto. Y todo el proceso que hemos hecho de generar una venta importante y de buscar generar una lealtad, lo vamos a perder. Entonces será importante que nuestro vendedor se dé cuenta y esté haciendo un seguimiento constante para ver si los productos han sido recibidos o si no han sido recibidos por nuestros clientes. Este es el proceso de venta y cómo el agente de ventas va a interactuar en cada uno de los 7 pasos y decisiones. ¿Qué funciones tiene que tener el vendedor en este proceso de venta? La primera función básica que debe tener un vendedor es encontrar a los clientes. Tiene que encontrar a los clientes a través de una prospección. Él es el encargado de encontrar a los clientes. Nosotros o la empresa, la gerencia de ventas, la gerencia general de la empresa, lo ha contratado para encontrar a los clientes. Luego que encuentra a los clientes, les tiene que preguntar cuáles son sus necesidades. Y es responsabilidad del vendedor decirle a la empresa cuáles son las necesidades del cliente. Enseñarle que tiene diferentes necesidades y que si las necesidades que tiene el cliente son diferentes a las que está calculando la empresa, él es la persona indicada para decirnos que estas necesidades se están haciendo de manera incorrecta y que debemos reorientar nuestro portafolio de productos, nuestras características, nuestros objetivos hacia las necesidades de la empresa.
Ya que les preguntó a los clientes, debe de enseñarles. ¿Qué les va a enseñar? Las características y beneficios que tiene mi producto. Con una característica importante, sin ser deshonesto. La honestidad es un valor que nuestros clientes van a valorar de manera importante. Después de eso debe responderles. ¿Qué va a responder? Todas las objeciones que el cliente haga. Todas las objeciones que el cliente genere, las tengo que responder. Si la objeción que el cliente está generando no tiene una respuesta, también lo tengo que aceptar de manera real y comentarle al cliente, yo no puedo hacer eso. Si el cliente está buscando un automóvil que vuele, y yo seguramente le digo, bueno, pero es que el automóvil que yo le estoy ofreciendo corre a 140 kilómetros por hora, él me va a decir, no me has entendido, lo que yo necesito es que el automóvil vuele. En ese momento la objeción que me está dando es importante y como vendedor debería decirle, los automóviles que nosotros fabricamos no vuelan. Él tiene que estar consciente de que esa necesidad específica que él tiene, yo no la puedo cubrir. Y será importante que lo sepa, aún así podrá tomar la decisión de comprar nuestro producto o buscar un automóvil que vuele, que probablemente le será complicado encontrarlo. Finalmente, lo más importante que tiene que hacer un agente de ventas es venderles. Él es la persona que va a vender y que va a posicionar nuestro producto. Esas son todas las funciones que tiene que hacer el vendedor. Tenemos una gráfica que es muy importante y que vamos a anotar en el pizarrón para que ustedes la puedan trabajar de manera más sencilla. Esta gráfica también está en su presentación y en esta gráfica nosotros vamos a ver la negociación. Es muy importante que nosotros empecemos a entender cómo se va a generar esta negociación, cómo lo podemos hacer para que obtengamos ese beneficio mutuo que hablamos entre nuestro vendedor y nuestros clientes. Aquí vamos a tener varias flechitas, estamos tratando de copiar a lo más parecido para que ustedes no se puedan o se confundan. Más o menos así está nuestra gráfica y esta parte la vamos a conocer como la zona de acuerdo. Ustedes la pueden ver en la parte de hasta arriba. Abajo vamos a tener algo que le vamos a conocer como un excedente. De este lado vamos a tener el excedente del vendedor y del otro lado vamos a tener el excedente de nuestro comprador. Es lo que nosotros vamos a tener. En la parte de abajo vamos a tener nuestro acuerdo final. Cuando hablamos evidentemente de este acuerdo final, ustedes en su gráfica podrán ver un símbolo o que aquí abajo nos marca euros. Nosotros los vamos a marcar en pesos y lo que le interesa en esta relación de negociación es evidentemente a nuestro comprador le interesa que lo que va a pagar por el producto sea menor. ¿Por qué? Pues porque nuestro comprador siempre está en busca de pagar una cantidad menor y obtener un beneficio alto. Seguramente ustedes habrán escuchado esas características de que lo que nosotros compremos tiene que ser bueno, bonito y barato. Es lo que está buscando el comprador. Sin embargo, el vendedor está buscando la dirección o digamos la antítesis de esto que busca nuestro comprador, la dirección contraria. Él busca poder posicionar más productos a una mayor cantidad. Nuestro vendedor va a traer un excedente. ¿Qué significa? Normalmente las empresas nos van a entregar un precio mínimo, vamos a suponer que el precio mínimo es de 5 pesos y un precio máximo que es de 10 pesos. Esta diferencia entre el precio mínimo y el precio máximo va a ser el excedente que pueda tener nuestro vendedor. Al mismo tiempo, el comprador va a tener un excedente. El comprador piensa que puede pagar 7 pesos, pero su capacidad de pago a lo mejor va hasta los 11 pesos. ¿Qué significa esto? Este excedente también es importante para ambos, tanto para el vendedor como para el comprador. Lo que tenemos que hacer es una reacción. Unos van a jalar hacia un lado, otros van a jalar hacia otro lado, con la intención de llegar a un acuerdo final. Si nosotros logramos que el acuerdo final se posicione como lo estamos viendo, en la parte central de nuestra gráfica, seguramente vamos a obtener un beneficio para ambas partes. Vamos a obtener nuestro beneficio, tanto para nuestros vendedores como para nuestros compradores. Si no logramos que se posicione en esta parte central de nuestra gráfica, será muy complicado. Ustedes pueden analizar en la presentación la gráfica con el acuerdo final. Nos está manejando prácticamente lo mismo que les explico y algo importante que utiliza la gráfica son dos letras que nos están señalando. Por un lado la S, que es el excedente del vendedor,
y por otro lado la B, que va a ser el excedente de nuestro comprador. La negociación del vendedor debe de generar beneficio mutuo. Si yo jalo esta negociación hacia el lado del vendedor, probablemente el cliente se vaya muy triste y a lo mejor en ese momento pudiera generar la compra. Sin embargo, en cuanto reflexione esto, va a decir, el acuerdo final fue ventajoso para mi vendedor. Y si yo genero un acuerdo final que sea ventajoso para mi comprador, seguramente cuando este vendedor regrese a nuestra empresa, la gerencia de ventas lo castigue por este tipo de excedentes o por este tipo de beneficios que estás solo generando para nuestros compradores. Es importante establecernos en esta parte central en donde nuestro acuerdo final genere beneficios para ambas partes. Esa es la negociación que necesita hacer un vendedor. Vamos a ir con la retribución a la fuerza de ventas y algo que es muy importante, nosotros podemos culpar a los vendedores de muchas situaciones. Es más, siempre consideramos que los vendedores son una parte fundamental de que las ventas y los objetivos de ventas no se alcancen. Y es común y constante que hay una rotación muy importante en la fuerza de ventas. Si el vendedor no llega al objetivo, en ese momento prácticamente lo despedimos y buscamos otro vendedor que tenga capacidades para llegar a nuestro objetivo. Pero vamos a analizar qué retribución le estamos dando a la fuerza de ventas. La vamos a dividir en dos, una compensación financiera y una compensación no financiera. En la compensación financiera ustedes van a encontrar una cantidad fija. Esas retribuciones se le dan de manera fija. Debe tener un salario fijo y sus prestaciones. Las prestaciones que evidentemente nos marque la ley, y si la empresa tiene prestaciones superiores, pues las prestaciones que nosotros le queramos dar. Y el salario debe estar bien determinado, debe estar por arriba del sueldo mínimo. Debemos de reconocer que la fuerza de ventas es un trabajo muy importante para la empresa. Entonces no se vale que nosotros generemos un pago de una cantidad fija menor al sueldo mínimo o a la cantidad que ellos necesitan para vivir adecuadamente. Debo de tener una cantidad fija, mi salario y las prestaciones que le voy a entregar a este empleado. Por otro lado, voy a tener la cantidad variable. Esta cantidad variable para los vendedores es muy importante. Vamos a manejar primas, también vamos a manejar concursos de venta. Los vendedores que posicionen más producto a lo largo de su gestión de ventas tendrán alguna recompensa. Y viene la parte más importante, las comisiones. La mayoría de nuestros vendedores van a trabajar por comisiones. Es decir, entre más posicione, más puedo ganar como dinero. Y les voy a contar una experiencia que no debe suceder en las empresas. En alguna ocasión trabajé para una empresa en donde ellos hicieron un concurso de ventas. Y de toda la fuerza de ventas que tenía la empresa, que eran como 10 vendedores, iban a rifar ellos entre esos 10 vendedores un automóvil si lograban conseguir su objetivo de ventas. El objetivo de ventas era algo así como obtener 500 clientes en 2 meses. Todos los vendedores salieron muy animados a trabajar. El carro, por cierto, estaba dentro de la empresa, entonces todos los días admiraban ellos el reconocimiento y premio que iban a obtener si conseguían los 500 clientes. Cuando faltaban algo así como 20 días para que se cumpliera el plazo que había puesto la empresa, uno de los vendedores había llegado a la meta. Entonces el vendedor, muy emocionado, fue a contarle a toda su área que había logrado la meta y prácticamente se hacía dueño de un nuevo automóvil. Sin embargo, a los 2 días, la administración y la gerencia general cambiaron el objetivo. Cambiaron el objetivo diciéndole que ahora tenía que generar 100 clientes más. El vendedor, muy decepcionado y enojado, no tuvo otra alternativa más que salir y buscar 100 clientes más. Lo más interesante es que logró obtener 100 clientes más en el tiempo que faltaba. Volvió a llegar muy emocionado a contarle a todos que habían logrado la meta y parecía que el carro era suyo. Es más, ya tenía las llaves guardadas en su cajón, en su oficina. Sin embargo, 2 días antes, nuevamente la gerencia cambió la venta a 50 clientes más. Le fue prácticamente imposible alcanzar la meta. Será importante que en esta retribución de la fuerza de ventas, si yo genero una comisión, un concurso de ventas o una prima por generar una venta, respete los acuerdos y los objetivos que yo tengo. La flexibilidad de los objetivos en cuanto a la retribución de ventas no significa estar cambiando mi objetivo cada que yo requiero cambiarlo. Significa cambiarlo de acuerdo a las necesidades y el contexto. En este momento y en esa situación que yo les platico, no había ningún contexto que afectara el cambio de nuestra comisión o de nuestro concurso de ventas que se había hecho. Si nosotros logramos que el empleado o la fuerza de ventas obtenga sus comisiones, sus primas y sus concursos de ventas,
serán evidentemente vendedores y fuerza de ventas que nos produzca mucho más. Vamos a encontrar por el otro lado la compensación no financiera, en donde una parte importante será el desarrollo profesional. A nuestro vendedor también le interesan los ascensos, como a cualquier otro empleado de nuestra empresa. ¿Qué ascensos le puedo dar? Le puedo dar una cartera mayor de clientes, le puedo dar una zona más importante para que se desarrolle, lo puedo volver supervisor de ventas, gerente de ventas o una posición importante para la empresa. Y también necesito un programa de reconocimientos a través de comunicados, a través de algún documento que reconozca la labor de mi empleado. Puede ser un diploma, puede ser un certificado como un buen vendedor, puede ser un correo electrónico en donde le haga saber a la empresa el buen trabajo que está haciendo, puede ser un reconocimiento en frente de toda la empresa en donde se le reconozca a nuestro vendedor, a nuestro agente de ventas, qué trabajo está haciendo. Es importante que consideremos que si no estamos realizando un buen trabajo y nosotros no estamos generando una buena retribución, no podemos exigirle a nuestro vendedor que genere ventas y ventas y ventas. Y luego nos preguntemos, ¿cómo es posible que nuestro vendedor no esté posicionando producto si nosotros no tenemos la capacidad de generarle una retribución adecuada a lo que él está haciendo? Ya que entendimos la retribución, vamos a hablar de los tipos de venta. Los tipos de venta que van a existir son 4 muy importantes, los 4 más comunes: la venta en tienda, en donde el cliente visita el establecimiento donde está el vendedor, puede ser en una plaza comercial, en un supermercado, esa va a ser nuestra venta en tienda. Tenemos nuestra venta a domicilio, en donde el vendedor visita al cliente de casa en casa, en su establecimiento, en el establecimiento del cliente o en la casa del cliente, y trata de posicionarle un producto. Tenemos la venta ambulante, en donde el cliente asiste a un lugar donde el vendedor realiza una venta, pero no es el lugar donde permanentemente o usualmente ha sido elegido por el vendedor. Esto puede suceder a través de una feria. Si tenemos una feria que vende ciertos productos, probablemente el vendedor se desplaza a esa feria con la intención de obtener clientes que tengan esas características. Y finalmente, el otro tipo de venta que está muy de moda es el call center o la televenta, en donde el vendedor aborda al cliente vía teléfono, a nuestro cliente tratando de convencerlo de algo. Sobre todo es un sistema muy utilizado para vendernos créditos, tarjetas de crédito y algunos productos así. Una desventaja del call center es que no hay un contacto físico, no hay una relación entre el cliente y el vendedor. Eso genera, evidentemente, un poco más de desconfianza en los clientes. Debo de analizar bien el segmento que voy a buscar para generar una venta por call center o por televenta. Esos tipos de venta los debo de conocer de manera importante para determinar cuál nos conviene más para cada una de las áreas. Y finalmente vamos a tener las técnicas de venta. Debemos reconocer que la técnica de venta está utilizada o será utilizada por el agente de ventas de manera importante. Sin embargo, si no hay una técnica de ventas, no puedo concluir que algo esté fallando o que esté mal lo que está desarrollando mi vendedor. Lo que debo de concluir es que debemos de generar una técnica de ventas. ¿Qué técnica de ventas tenemos? Hay 2 que son muy conocidas. La primera técnica conocida es el AIDA, y lo tienen ahí por sus siglas, con doble D. AIDA significa A, atención, I, interés, D, demostración, la siguiente D, deseo, y finalmente la A, acción. ¿Qué tengo que hacer? Tener la atención del cliente, lograr que el cliente se interese en mi producto, demostrar el producto que le estoy ofreciendo, generar en el cliente deseo y finalmente venderle el producto. Esa es una técnica de ventas que podemos utilizar, es una técnica muy común. Y finalmente tenemos una técnica que se conoce como SPIN. Este está en inglés, se llama Situation, Problem, Implication y Need Payoff. ¿Qué es lo que va a hacer esta técnica? Primero nos va a situar en dónde estamos, qué necesidades tiene el cliente, va a analizar sus problemas en el siguiente punto, qué problemas tiene el cliente, luego va a implicar a la empresa en resolver esos problemas y finalmente la necesidad que tiene de pagar ese producto. Esas son técnicas que nosotros podemos utilizar de manera muy sencilla. Sin embargo, ustedes, de acuerdo a las características que tenga la empresa, encontrarán que estas empresas van a tener características sencillas y técnicas diferentes a las que hemos visto. Se pueden dar cuenta en este momento que nosotros prácticamente ya conocemos cómo es el proceso para que nuestro agente de ventas pueda posicionar ese producto. Ya hablamos de las objeciones, ya hablamos de las técnicas que tiene que utilizar, de la remuneración que le debemos dar, de un proceso que tiene que tener nuestro agente de ventas. Ya teniendo este conocimiento, entonces nosotros como auditores de venta podremos generar una auditoría.
¿Qué busca la auditoría? Va a buscar determinar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal nuestro agente de ventas. ¿En qué parte de este proceso que hemos conocido ahora se equivoca nuestro agente de ventas y en qué parte no se está equivocando? Precisamente esta información la veremos la siguiente clase, en donde ustedes podrán conocer a detalle qué tiene que hacer el auditor en cada uno de los procesos del agente de ventas y en su posicionamiento del producto. Por esta ocasión, la clase queda concluida. Les recuerdo que tienen que hacer sus actividades que están en la plataforma y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.